En las alturas vertiginosas de los Andes peruanos, donde el aire es tan delgado que cada respiración se siente como un esfuerzo consciente, donde las montañas se elevan más de 6.000 metros hacia el cielo tocando literalmente las nubes, donde el frío nocturno puede congelar el agua en cuestión de minutos, un arqueólogo detiene su excavación. Sus manos, entumecidas por la altitud y el clima implacable, tocan algo que no debería estar ahí. Algo que desafía completamente nuestra comprensión de lo que es posible sin tecnología moderna. Acaba de descubrir un muro inca construido con bloques de piedra de 100 toneladas, tallados con una precisión tan perfecta, tan milimétrica, que no puedes insertar ni siquiera una hoja de papel entre las juntas. Sin argamasa, sin cemento, sin ningún tipo de adhesivo. Solo piedra sobre piedra, encajando con una perfección que hace que los ingenieros modernos se rasquen la cabeza preguntándose cómo lo lograron. Pero aquí está lo que nadie te ha contado, lo que los documentales superficiales omiten deliberadamente porque complica la narrativa simple. Los incas construyeron el imperio más grande de toda la historia precolombina americana en menos de 100 años. Menos de un siglo. 3 generaciones, el tiempo que separa a tu bisabuelo de ti, en ese brevísimo parpadeo histórico, partiendo desde un solo valle en los Andes centrales del Perú. Expandieron su dominio desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, más de 4.000 kilómetros de norte a sur, gobernando sobre 10 millones de personas que hablaban docenas de lenguas diferentes, unificando territorios que incluían desiertos costeros donde no llueve durante décadas, selvas amazónicas impenetrables y montañas que desafían la capacidad humana de sobrevivir. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar todo, absolutamente todo lo que creías saber sobre el imperio inca, sobre cómo surge un imperio de la nada aparente, sobre cómo cae un imperio que parecía invencible, sobre lo que realmente significa construir una civilización en uno de los ambientes más hostiles del planeta. Si este misterio te fascina, si valoras una historia completa más allá de la versión simplificada de la historia completa del imperio inca, si crees que las civilizaciones anteriores a los incas merecen el mismo reconocimiento que damos a Egipto o Roma, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. Imagina por un momento que te despiertas mañana y te dicen que tienes que construir un imperio, no un país pequeño, no un reino regional modesto, un imperio que se extienda más de 4.000 kilómetros, que incluya prácticamente todos los ecosistemas concebibles, desde desiertos áridos hasta selvas tropicales, pasando por montañas donde el oxígeno escasea. Un imperio que una a pueblos que se odian mutuamente, que hablan lenguas mutuamente incomprensibles, que adoran a dioses completamente diferentes. Un imperio que funcione sin dinero, sin escritura alfabética, sin la rueda, sin animales de tiro grandes, sin herramientas de hierro. Y tienes que hacerlo en menos de 100 años, partiendo desde un solo valle andino, donde tu pueblo es apenas uno más entre docenas de señoríos regionales peleando constantemente entre sí. Suena imposible, ¿verdad? Suena como el tipo de desafío que haría que cualquier líder sensato se rindiera antes de empezar, y sin embargo, eso es exactamente lo que los incas lograron. En el año 1438, los incas eran un señorío regional insignificante, controlando apenas el Valle del Cusco, una ciudad-estado entre muchas en los Andes centrales, constantemente amenazados por sus vecinos más poderosos.
sin nada que los distinguiera particularmente de docenas de otros grupos étnicos andinos. 94 años después, en 1532, cuando Francisco Pizarro y sus 168 conquistadores españoles llegaron a la costa peruana, se encontraron frente al imperio más grande que jamás había existido en las Américas. Un estado que gobernaba sobre aproximadamente 10 millones de personas, que había construido más de 40.000 kilómetros de caminos pavimentados, conectando territorios separados por distancias que tomaría semanas cruzar a pie, que había desarrollado sistemas de administración tan sofisticados que podían redistribuir recursos entre regiones separadas por miles de kilómetros con una eficiencia que haría que muchos gobiernos modernos sintieran envidia. Hoy vamos a descender juntos por las capas de esta historia extraordinaria. Vamos a comenzar en los orígenes míticos, cuando los incas eran apenas un grupo pequeño de refugiados buscando un hogar en un valle ya poblado por otros. Vamos a presenciar su ascenso meteórico bajo gobernantes visionarios que transformaron un señorío modesto en una máquina de conquista imparable. Vamos a explorar cómo funcionaba realmente este imperio sin dinero ni escritura. Cómo lograban mover información a través de miles de kilómetros sin documentos escritos. Cómo construyeron ciudades en lugares donde la física básica sugiere que la construcción debería ser imposible. Y finalmente vamos a presenciar su caída catastrófica, tan rápida y brutal, que en apenas 40 años, un imperio que había dominado los Andes durante casi un siglo, quedó completamente destruido. Sus ciudades saqueadas, su población diezmada por enfermedades, su cultura deliberadamente borrada por conquistadores que veían en cada templo inca una afrenta a su dios cristiano. Y la pregunta que debería quitarte el sueño, la pregunta que vamos a explorar desde múltiples ángulos durante esta narrativa es: ¿cómo es posible que un imperio tan grande, tan bien organizado, tan aparentemente poderoso, colapsara tan completamente, tan rápidamente, ante un grupo de apenas 168 hombres armados con espadas y arcabuces? ¿Fue solo la tecnología superior europea? ¿Fueron las enfermedades que los españoles trajeron sin saberlo? ¿O había algo fundamentalmente frágil en la estructura misma del imperio inca, alguna debilidad inherente que lo hacía vulnerable a un colapso catastrófico? Detente por un momento. Haz una pausa mental y piensa con honestidad brutal en lo que sabes sobre los incas. No lo que deberías saber, no lo que aprendiste vagamente en la escuela hace años y probablemente olvidaste en su mayoría, sino lo que realmente puedes recordar con claridad sobre esta civilización andina. Probablemente puedes visualizar Machu Picchu, esa ciudad fotogénica en las montañas que aparece en 1000 calendarios y pósters turísticos, con sus terrazas verdes perfectamente preservadas y sus muros de piedra encajando con precisión imposible. Tal vez recuerdas algo sobre los caminos incas, esas rutas de piedra que atraviesan los Andes, conectando territorios dispersos. Posiblemente te viene a la mente la imagen de Francisco Pizarro capturando al emperador Atahualpa, aunque los detalles específicos de cómo y por qué probablemente sean vagos en tu memoria. Quizás sabes que los incas usaban quipus, esos dispositivos de cuerdas anudadas que supuestamente servían para registrar información numérica. Y eso es todo, ¿verdad? Eso es aproximadamente el alcance del conocimiento que la mayoría de las personas tienen sobre una civilización que construyó el imperio más grande de las Américas precolombinas, que dominó territorios que hoy incluirían 6 países sudamericanos diferentes,
que desarrolló tecnologías agrícolas tan sofisticadas que cultivaban papas a altitudes donde el oxígeno es tan escaso que un europeo moderno sin aclimatación se desmayaría del esfuerzo. Pero aquí está lo que nadie te contó en la escuela, lo que los libros de texto omiten, porque requeriría explicaciones largas y complejas que no caben en un párrafo corto al final de un capítulo sobre civilizaciones precolombinas. Los incas no fueron simplemente constructores talentosos que hacían muros bonitos. Fueron ingenieros hidráulicos tan sofisticados que sus sistemas de irrigación aún funcionan hoy, 5 siglos después de ser construidos, en algunos pueblos andinos que nunca dejaron de usarlos. Fueron agrónomos experimentales que domesticaron más especies de plantas que cualquier otra civilización en la historia humana, incluyendo la papa que ahora alimenta a 1.000 millones de personas en todo el mundo. El maíz en sus cientos de variedades adaptadas a diferentes altitudes y climas. La quinoa que se ha convertido en el superalimento de moda en restaurantes occidentales caros. Fueron administradores estatales que desarrollaron sistemas de redistribución económica tan eficientes que virtualmente eliminaron el hambre en un territorio del tamaño de Europa Occidental, a pesar de incluir algunos de los terrenos agrícolas más difíciles del planeta. Fueron arquitectos que construyeron ciudades en lugares donde la mera logística de transportar materiales de construcción debería haber hecho imposible cualquier proyecto monumental. Machu Picchu está a 2.400 metros de altitud, accesible solo por caminos de montaña que suben y bajan pendientes que harían sudar a un alpinista moderno con equipo especializado. Cada bloque de granito usado en su construcción, algunos pesando más de 50 toneladas, tuvo que ser transportado montaña arriba usando solo cuerdas de fibra vegetal y fuerza humana, porque no tenían animales lo suficientemente grandes y fuertes para arrastrar cargas tan pesadas por pendientes tan pronunciadas. Fueron astrónomos que observaron el cielo con tanta precisión que pudieron crear calendarios agrícolas adaptados específicamente a las condiciones de cada valle, de cada altitud, porque entendían que el clima y las estaciones funcionan diferente a nivel del mar que a 3.000 metros que a 4.000 metros. Construyeron observatorios solares llamados Intihuatana, literalmente donde se ata el sol, que les permitían rastrear los solsticios con precisión absoluta para saber exactamente cuándo plantar cada cultivo en cada región de su vasto imperio. Déjame hacerte una pregunta que debería hacer que todo lo anterior cobre un significado completamente diferente. ¿Cómo construyes un imperio sin escritura? Sin la capacidad de enviar órdenes escritas, sin la posibilidad de mantener registros permanentes que puedan consultarse años después, sin archivos donde se documenten leyes y precedentes, sin contratos firmados que obliguen legalmente a las partes, sin libros de contabilidad donde se registren impuestos pagados y deudas pendientes. La respuesta inca a esa pregunta fundamental fue el quipú. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque durante siglos los arqueólogos y antropólogos asumieron que los quipus eran simplemente dispositivos mnemotécnicos simples, calculadoras primitivas que usaban nudos para representar números y nada más. Herramientas de contabilidad básica, útiles pero limitadas. Pero investigaciones recientes, especialmente en las últimas 2 décadas, están revelando que los quipus eran infinitamente más sofisticados de lo que nadie imaginó. No eran solo registros numéricos, eran un sistema completo de codificación de información que usaba el tipo de cuerda, el color del hilo, la dirección del nudo, la posición relativa de las cuerdas colgantes, el espaciado entre nudos, para codificar información compleja que iba mucho más allá de simples números. Algunos investigadores están empezando a argumentar
con evidencia cada vez más sólida que los quipus eran un sistema de escritura tridimensional completo, capaz de registrar narrativas, genealogías, historias, poesía, no solo cantidades de maíz almacenado o número de llamas en un rebaño. Si eso es cierto y la evidencia se está acumulando en esa dirección, significa que hemos estado fundamentalmente equivocados sobre los incas durante 500 años. Significa que no eran una civilización sin escritura, como hemos asumido. Tenían escritura. Solo que era una escritura tan radicalmente diferente de cualquier cosa desarrollada en Eurasia, tan única en su formato tridimensional de cuerdas y nudos, en lugar de marcas bidimensionales, en papel o piedra, que los españoles no la reconocieron como escritura y nosotros hemos seguido sin entenderla durante siglos. Y aquí es donde la tragedia se vuelve aún más profunda. Los españoles, en su celo religioso de erradicar lo que consideraban idolatría pagana, quemaron sistemáticamente los quipus. Miles de ellos, decenas de miles probablemente, los consideraban instrumentos del demonio, porque no podían leerlos y porque los sacerdotes incas los consultaban para recitar historias del pasado, lo cual los españoles interpretaban como brujería. Hoy sobreviven apenas unos 600 quipus en museos de todo el mundo. 600 de lo que probablemente fueron cientos de miles. Es como si de toda la literatura europea solo sobrevivieran 600 libros aleatorios y tuviéramos que reconstruir toda la historia, toda la filosofía, toda la ciencia de Europa basándonos solo en esos 600 textos fragmentarios. Imagina por un momento cuánto conocimiento se perdió, cuántas historias fueron borradas, cuántos registros detallados de ingeniería, de astronomía, de agricultura, de medicina, fueron quemados por hombres que no sabían ni siquiera lo que estaban destruyendo. Los incas no eran primitivos, no eran un pueblo atrasado esperando ser civilizado por europeos superiores. Eran una civilización compleja, sofisticada, con sus propias soluciones únicas a problemas universales de organización social, administración estatal, preservación del conocimiento. Y la mayoría de ese conocimiento está perdido para siempre, quemado en hogueras del siglo XVI o dejado pudrir en templos abandonados que los españoles saquearon buscando oro sin comprender que el verdadero tesoro era la información codificada en cuerdas de colores que pisoteaban como basuras sin valor. Retrocedamos ahora más de 600 años en el tiempo, hasta un momento cuando los incas no eran un imperio, ni siquiera un reino respetable, sino apenas un grupo pequeño de refugiados buscando desesperadamente un hogar en un valle ya ocupado por otros pueblos que no los querían ahí. Estamos aproximadamente en el año 1200 de nuestra era. En Europa, las cruzadas están en pleno apogeo con cristianos y musulmanes masacrándose mutuamente por el control de Tierra Santa. En Asia, Genghis Khan acaba de unificar las tribus mongolas y está a punto de lanzar la campaña de conquista más devastadora de la historia humana. En América del Norte, las grandes ciudades-estado de Mississippi están en su apogeo. Y en los Andes centrales del Perú, en un valle fértil a 3.400 metros de altitud, rodeado de montañas que tocan el cielo, algo está comenzando que cambiará para siempre el destino de toda Sudamérica. Según la mitología inca, que debemos tomar con el mismo escepticismo saludable con que tomamos la historia de Rómulo y Remo fundando Roma o Moisés dividiendo el Mar Rojo, el primer inca, Manco Cápac, emergió del lago Titicaca junto con su hermana esposa Mama Ocllo. Fueron enviados por su padre Inti, el dios Sol, con una misión específica: viajar hacia el norte hasta encontrar el lugar donde una vara de oro que llevaban se hundiera completamente en la tierra al primer intento.
Ahí fundarían una ciudad que se convertiría en el ombligo del mundo, el centro desde el cual se irradiaría la civilización a todos los pueblos bárbaros circundantes. Caminaron durante semanas o meses. La mitología no es clara sobre la duración exacta del viaje, probando la vara de oro en diferentes lugares. En algunos sitios se hundía parcialmente, pero no completamente. En otros no penetraba el suelo duro en absoluto. Hasta que finalmente llegaron a un valle fértil atravesado por 2 ríos, rodeado de montañas protectoras, con tierra rica y agua abundante. Manco Cápac clavó su vara de oro en el suelo, y esta vez se hundió completamente, desapareciendo en la tierra como si fuera mantequilla caliente en lugar de suelo compactado. Este era el lugar que Inti había destinado para ellos. Este sería el Cusco, el ombligo del mundo, la capital del imperio que estaba por venir. Esa es la versión mitológica, la historia que los incas contaban sobre sus orígenes, la narrativa que legitimaba su derecho divino a gobernar sobre otros pueblos, porque su linaje se remontaba directamente al sol mismo. Pero la realidad arqueológica e histórica, reconstruida pacientemente a partir de excavaciones, análisis de cerámica, estudios de polen antiguo y las pocas crónicas españolas que registraron tradiciones orales incas antes de que se perdieran completamente, pinta un cuadro diferente, aunque no necesariamente contradictorio. La verdad probable es que los incas eran originalmente un grupo étnico pequeño, posiblemente una facción que perdió una guerra civil en algún señorío anterior y tuvo que huir buscando refugio, que llegó al Valle del Cusco alrededor del año 1200, encontrándolo ya habitado por otros grupos que llevaban siglos viviendo ahí. No llegaron como conquistadores poderosos. Llegaron como suplicantes, como refugiados pidiendo permiso para asentarse en las tierras menos deseables del valle, probablemente en las laderas más altas y menos fértiles que nadie más quería cultivar. Y durante más de 200 años, eso es exactamente lo que fueron. Un señorío menor, una ciudad-estado pequeña entre muchas en los Andes centrales, constantemente peleando con sus vecinos por recursos escasos, por tierras cultivables, por acceso a agua, por rutas comerciales. No había nada en esos primeros 2 siglos que sugiriera que algún día dominarían un imperio que se extendería desde Colombia hasta Chile. Los primeros 7 gobernantes incas, desde Manco Cápac hasta Yaguar Huaca, son figuras semilegendarias envueltas en mitos y probablemente compuestas de múltiples líderes históricos fusionados en personajes individuales por tradiciones orales que simplificaban narrativas complejas para hacerlas más memorables. Lo que sabemos con algo de certeza es que durante esos 2 siglos iniciales, los incas expandieron su control lentamente, muy lentamente, más allá del Valle del Cusco inmediato. Conquistaron algunos pueblos vecinos, formaron alianzas matrimoniales con otros, comerciaron con grupos más distantes, se establecieron como un poder regional respetable, pero de ninguna manera dominante. Su cultura durante este periodo temprano era típicamente andina. Adoraban a los dioses de las montañas, los apus, junto con Inti el sol y Mama Quilla la luna. Cultivaban maíz y papas en terrazas construidas laboriosamente en las laderas de las montañas. Criaban llamas y alpacas por su lana y como animales de carga capaces de llevar cargas de aproximadamente 25 kilogramos a través de caminos de montaña, donde ningún otro animal podría sobrevivir a las altitudes extremas. Construían sus casas con piedra y adobe, siguiendo patrones arquitectónicos que se habían usado en los Andes durante siglos. No había nada particularmente único o especial sobre ellos comparado con docenas de otros grupos étnicos andinos. Pero entonces llegó el año 1438 y todo cambió.
En ese año, el señorío Chanca, un grupo vecino mucho más poderoso que los incas, decidió que era momento de conquistar el Cusco y eliminar a los incas como competidores en la región. Reunieron un ejército que superaba en número a los guerreros incas de manera abrumadora. Marcharon hacia el Cusco con la confianza de quien sabe que la victoria es inevitable. Sitiaron la ciudad. Los defensores incas, superados numéricamente quizás 5-1 o más, comenzaron a desmoralizarse. Y entonces sucedió algo que cambió la historia. El gobernante inca, en ese momento Viracocha Inca, hizo lo impensable desde la perspectiva del honor militar andino. Huyó, abandonó la ciudad, dejó a su pueblo a merced de los invasores. Se refugió en una fortaleza en las montañas, dejando que otros lidiaran con el desastre que se avecinaba. Pero su hijo, un príncipe que no estaba en línea directa de sucesión, un hombre llamado Cusi Yupanqui, que la historia recordaría con el nombre que adoptó después de su victoria, Pachacútec, el que transforma el mundo, tomó una decisión diferente. Se quedó. Reunió a los guerreros que no habían huido. Pronunció discursos tan inspiradores, tan llenos de fervor religioso y patriótico, que convirtió el pánico en determinación fanática. Les dijo que Inti mismo le había aparecido en una visión prometiéndole la victoria, que las piedras del campo de batalla se levantarían y pelearían como guerreros a su lado, que los apus, los espíritus de las montañas, les darían fuerza sobrehumana, y atacó. Lo que sucedió exactamente en esa batalla es imposible de saber con certeza, porque las únicas fuentes que tenemos son tradiciones orales incas registradas por cronistas españoles un siglo después. Y obviamente, esas tradiciones exageran la victoria para hacerla más gloriosa, más milagrosa. Los incas afirmaban que literalmente las piedras se transformaron en guerreros, los pururaucas, que lucharon a su lado, que el mismo Inti oscureció el sol sobre los enemigos mientras iluminaba a los defensores incas. Lo que probablemente sucedió, despojando la narrativa del embellecimiento mítico, es que Pachacútec empleó tácticas brillantes, posiblemente una emboscada coordinada, donde guerreros escondidos en las montañas circundantes atacaron a los chancas desde múltiples direcciones simultáneamente, creando la ilusión de que las piedras del paisaje se habían convertido en atacantes. O quizás simplemente inspiró a sus tropas a pelear con tal ferocidad desesperada, que lograron lo imposible contra probabilidades abrumadoras. Ganaron, derrotaron completamente a los chancas, masacraron a su ejército, capturaron a sus líderes y enviaron un mensaje aterrador a todos los señoríos vecinos. Los incas ya no eran el poder menor que podía intimidarse o conquistarse fácilmente. Eran ahora una fuerza militar seria que había derrotado al grupo más poderoso de la región. Pachacútec regresó al Cusco como héroe, pero su padre, que había huido cobardemente, todavía era técnicamente el gobernante. Y el heredero legítimo era el hermano mayor de Pachacútec, no él. En cualquier otra circunstancia, Pachacútec habría tenido que aceptar su papel como héroe militar, subordinado al verdadero soberano. Pero Pachacútec no era un hombre dispuesto a aceptar el segundo lugar después de haber salvado a su pueblo de la aniquilación. Forzó a su padre a abdicar, convenció, intimidó o sobornó a suficientes nobles para que lo apoyaran en lugar de apoyar al heredero legítimo. Se coronó a sí mismo como el nuevo Sapa Inca, el emperador, el hijo del sol en la tierra. Y desde ese momento, desde 1438 en adelante, los incas dejaron de ser un señorío regional y comenzaron su transformación en un imperio que dominaría los Andes enteros. Lo que Pachacútec comprendió
Y lo que lo hizo tan extraordinario como líder es que la victoria sobre los chancas había abierto una ventana de oportunidad que no duraría para siempre. Los señoríos vecinos estaban aterrorizados. Podían ser conquistados ahora mientras aún estaban procesando la sorprendente derrota chanca. Pero si los incas esperaban, si permitían que pasara el tiempo, esos mismos señoríos se recuperarían del shock inicial, formarían alianzas defensivas entre ellos, se prepararían adecuadamente para resistir la agresión inca. Así que Pachacútec no esperó. Lanzó una campaña de conquista inmediata y despiadada. En los primeros 5 años de su reinado, conquistó toda la región alrededor del Cusco, en un radio de 100 kilómetros. Pueblos que habían sido independientes durante siglos, de repente se encontraron como súbditos incas, pagando tributo a un gobernante que 5 años antes era apenas un príncipe menor de un señorío insignificante. Y aquí está lo crucial, lo que distingue a Pachacútec de innumerables otros conquistadores exitosos que construyeron imperios que colapsaron inmediatamente después de sus muertes. No se contentó con simplemente conquistar. Entendió que conquistar es fácil comparado con mantener, que un imperio construido solo sobre miedo y fuerza militar colapsa en el momento en que el emperador muere o el ejército sufre una derrota significativa. Así que transformó cada territorio conquistado. Reubicó poblaciones enteras usando el sistema de Mitma, trasplantando familias de un extremo del imperio al otro para romper lealtades regionales y crear dependencia del Estado inca. Construyó caminos que conectaban cada rincón de su imperio creciente con el Cusco, permitiendo que ejércitos se movieran rápidamente a cualquier punto donde surgiera una rebelión. Impuso el quechua como lengua administrativa universal, aunque permitía que los pueblos conquistados mantuvieran sus idiomas locales para uso cotidiano. Estableció el sistema de Mit-A, trabajo obligatorio rotativo, donde cada familia debía contribuir cierta cantidad de trabajo anualmente al Estado para proyectos públicos como construcción de caminos, puentes, terrazas agrícolas, templos, almacenes. Reconstruyó completamente el Cusco, transformándolo de una ciudad-estado modesta en una capital imperial digna de un imperio creciente. Construyó el Coricancha, el Templo del Sol, cuyas paredes interiores estaban completamente cubiertas con placas de oro que reflejaban la luz, creando una experiencia visual tan abrumadora que los visitantes quedaban literalmente sin palabras. Creó un jardín ceremonial donde todo, cada planta, cada animal, estaba hecho de oro y plata a tamaño real. Maíz con mazorcas de oro y hojas de plata, llamas de oro pastando pasto de plata. No era solo ostentación, era una declaración política. El Cusco era el lugar donde lo divino tocaba lo terrenal, donde el oro del sol se manifestaba en forma física. Pachacútec gobernó durante 33 años. Y cuando murió en 1471, había transformado completamente a los incas de un señorío regional en el imperio dominante de los Andes centrales, controlando un territorio que ya era más grande que cualquier estado andino anterior, incluyendo el imperio Huari, que había colapsado siglos antes. Pero el imperio estaba apenas comenzando. Su hijo Tupac Yupanqui llevaría la expansión a niveles que ningún andino había imaginado posibles. Tupac Yupanqui asumió el poder en 1471 con un imperio ya impresionante bajo su control. Controlaba todo el altiplano peruano desde el lago Titicaca hasta cientos de kilómetros al norte. Tenía ejércitos profesionales entrenados y experimentados. Tenía una administración estatal funcionando eficientemente. Tenía la infraestructura de caminos y puentes que su padre había construido.
Tenía los almacenes estatales llenos de provisiones acumuladas a través de décadas de tributos sistemáticos. Podría haberse contentado con consolidar, con fortalecer el control sobre los territorios ya conquistados, con disfrutar de las riquezas que fluían hacia el Cusco desde todas direcciones. Pero Túpac Yupanqui era hijo de Pachacútec en más que solo sangre. Había heredado la ambición ilimitada de su padre, su visión imperial que veía posibilidades donde otros veían límites insuperables. Y tenía una ventaja que su padre no había tenido. Comenzaba desde una posición de fuerza establecida en lugar de tener que construirla desde cero, mientras simultáneamente defendía su legitimidad contra rivales internos. Miró el mapa de los Andes tal como existía en 1471 e identificó los últimos poderes significativos que aún resistían el dominio inca. Al norte, el reino de Quito en lo que hoy es Ecuador. Un estado poderoso con sus propias tradiciones guerreras y que no tenía intención de someterse voluntariamente. A lo largo de la costa, el reino Chimú, el estado más grande y más sofisticado que había existido en la costa peruana, con una capital en Chan Chan que albergaba probablemente 50.000 personas, con sistemas de irrigación que hacían florecer la agricultura en uno de los desiertos más áridos del planeta, con orfebres cuyo trabajo en oro y plata rivalizaba con cualquier cosa producida en el mundo en ese momento. Túpac Yupanqui decidió que ambos tenían que caer. Comenzó con Chimú, porque era el más cercano y porque controlar la costa le daría acceso a recursos que los Andes no podían proveer. Guano para fertilizante que haría aún más productivas las terrazas agrícolas andinas, sal marina en cantidades industriales, pescado seco que podía almacenarse durante años y redistribuirse a través del imperio, mulu, las conchas Spondylus, que provenían de aguas ecuatoriales lejanas y que eran más valiosas en términos rituales que el oro mismo. La conquista de Chimú fue una obra maestra de estrategia que revela exactamente cuán sofisticados eran los incas en términos de guerra psicológica y logística. Túpac Yupanqui no simplemente marchó su ejército hacia Chan Chan e intentó asaltar las murallas. Sabía que los chimúes habían resistido ataques durante siglos, que sus fortificaciones eran formidables, que un asedio convencional podría prolongarse durante meses o años. En lugar de eso, identificó la debilidad crítica de Chan Chan. Dependía completamente de canales de irrigación que traían agua desde ríos en las montañas a kilómetros de distancia. Sin esos canales, la ciudad moriría de sed en cuestión de días en medio del desierto costero donde prácticamente nunca llueve. Los ejércitos incas tomaron control de las cabeceras de los ríos en las montañas, bloquearon o desviaron los canales de irrigación y esperaron. Chan Chan, con sus 50.000 habitantes, comenzó a sufrir escasez de agua inmediatamente. En cuestión de días, la sed se volvió desesperada. En una semana, la gente estaba muriendo. El rey Chimú, Minchancamán, se enfrentó a una elección imposible: ver morir a su pueblo de sed o rendirse incondicionalmente. Se rindió. Pero aquí está donde la política inca se vuelve fascinante, donde vemos que no eran simples brutos conquistadores, sino administradores imperiales sofisticados que pensaban a largo plazo. Túpac Yupanqui podría haber ejecutado a Minchancamán, destruido Chan Chan como advertencia, esclavizado a la población chimú. Eso es lo que muchos conquistadores en la historia humana habrían hecho. En lugar de eso, le ofreció a Minchancamán un trato que era generoso desde cierta perspectiva retorcida. Mantendría su título de rey, mantendría su riqueza personal, mantendría un nivel de autonomía sobre asuntos locales. Pero reconocería la supremacía inca, pagaría tributo anual al Cusco, proporcionaría tropas para futuros ejércitos incas.
y tendría que venir al Cusco a vivir como invitado permanente del Zapa Inca, lo cual significaba en términos prácticos como rehén de lujo que garantizaba la buena conducta de su pueblo. Minchancamán aceptó porque no tenía alternativa real y fue llevado al Cusco, donde vivió el resto de su vida en un palacio hermoso que era simultáneamente su residencia honorífica y su prisión dorada. Pero Túpac Yupanqui fue más allá. Admiraba genuinamente la sofisticación chimú, especialmente su trabajo metalúrgico y sus técnicas de irrigación. Así que llevó a los mejores artesanos chimúes al Cusco también, no como esclavos, sino como trabajadores especializados de élite que recibirían privilegios y estatus elevado a cambio de trabajar para el Estado inca y enseñar sus técnicas a aprendices incas. Llevó a los mejores ingenieros hidráulicos chimúes y les ordenó aplicar sus conocimientos para expandir sistemas de irrigación en todo el imperio inca. En efecto, no destruyó Chimú, lo absorbió. Tomó lo mejor de la civilización chimú y lo integró en el corpus del conocimiento y capacidad inca. Esa sería la política inca consistente hacia los pueblos conquistados durante todo el periodo de expansión. Conquista despiadada cuando era necesario, pero absorción e integración en lugar de destrucción. El imperio inca era como una esponja gigante que absorbía cada cultura que tocaba, tomando sus mejores elementos, sus especialidades únicas, sus técnicas y conocimientos distintivos, e integrándolos en un sistema imperial cada vez más complejo y multifacético. Con Chimú conquistado, Túpac Yupanqui dirigió su atención hacia el norte, hacia Quito, hacia lo que sería la campaña militar más larga y difícil de la historia inca. El reino de Quito no era un objetivo fácil. Estaba a más de 1000 kilómetros al norte del Cusco. El terreno entre Cusco y Quito incluía algunos de los pasos de montaña más altos y difíciles de toda la cordillera andina, desfiladeros, donde un pequeño grupo de defensores podía contener a un ejército entero indefinidamente. Los quiteños eran guerreros feroces con su propia tradición marcial que no cedían terreno fácilmente. La campaña duró más de una década, de aproximadamente 1475 a 1487. 12 años de guerra continua, de avances lentos medidos en kilómetros ganados con gran esfuerzo, de batallas sangrientas en terrenos montañosos, donde cada lado tenía ventajas y desventajas. Pero Túpac Yupanqui tenía recursos que el rey quiteño simplemente no podía igualar. Cada año podía reclutar nuevas tropas de todo su imperio creciente. Podía reemplazar pérdidas que para los quiteños eran catastróficas. Podía abastecer a sus ejércitos usando los almacenes estatales y la red de caminos que hacía posible mover suministros a través de cientos de kilómetros. Finalmente, después de años de resistencia heroica, Quito cayó. Pero incluso en la derrota, los quiteños ganaron cierto respeto. Túpac Yupanqui admiraba su valentía, su negativa a rendirse fácilmente. Así que, aunque conquistó su reino, permitió que muchos nobles quiteños mantuvieran posiciones de autoridad local. Integró a guerreros quiteños en el ejército inca como unidades especializadas. Tomó a una princesa quiteña, Pacha, como una de sus esposas, creando un vínculo matrimonial que legitimaba el dominio inca sobre Quito, en términos que la nobleza quiteña podía aceptar más fácilmente. Con Quito conquistado, Túpac Yupanqui había expandido el imperio hasta lo que hoy es el sur de Colombia. Controlaba toda la sierra andina desde Colombia hasta Bolivia. Controlaba toda la costa desde el norte de Perú hasta el sur, pero aún no había terminado. Dirigió sus ejércitos hacia el sur, hacia Chile, hacia territorios que ningún estado andino anterior había intentado seriamente conquistar,
porque estaban demasiado lejos, demasiado aislados, habitados por pueblos que no tenían nada que los andinos necesitaran particularmente. Cruzó el desierto de Atacama, posiblemente el lugar más árido del planeta, donde hay áreas que no han recibido lluvia medible en décadas. Conquistó los valles de Chile central, pero al llegar al río Maule, aproximadamente donde está la ciudad moderna de Santiago, encontró algo que detuvo en seco la expansión inca: los mapuches. Los mapuches eran diferentes de todos los otros pueblos que los incas habían conquistado. No vivían en ciudades que pudieran ser asediadas. No dependían de agricultura intensiva que pudiera ser interrumpida destruyendo sistemas de irrigación. No tenían reyes que pudieran ser capturados o sobornados. Eran sociedades descentralizadas de guerreros que peleaban usando tácticas de guerrilla, atacando desde la selva, desapareciendo antes de que los incas pudieran contraatacar efectivamente, haciendo imposible una victoria decisiva. Después de varios años intentando someter a los mapuches y sufriendo pérdidas continuas sin lograr avances significativos, Túpac Yupanqui tomó una decisión pragmática. Declaró el río Maule como la frontera sur del imperio. Construyó fortificaciones a lo largo de la frontera y aceptó que algunos pueblos simplemente no podían ser conquistados con los recursos y métodos disponibles. Era una lección de humildad, un reconocimiento de que incluso el imperio más poderoso de Sudamérica tenía límites. Cuando Túpac Yupanqui murió en 1493, había expandido el imperio a su máxima extensión territorial, desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, más de 4.000 kilómetros de norte a sur. Un territorio que incluía prácticamente todos los ecosistemas terrestres concebibles. 10 millones de personas bajo dominio inca. El imperio más grande que jamás había existido en las Américas. Su hijo Huayna Cápac heredaría ese imperio y dedicaría su reinado no a expandirlo más, porque había llegado a límites naturales en casi todas direcciones, sino a consolidarlo, a profundizar el control inca, a transformar conquistas recientes en provincias completamente integradas. Pero Huayna Cápac también sería el último Sapa inca que gobernaría un imperio unido, porque su muerte desencadenaría una guerra civil que destrozaría el imperio justo cuando los españoles llegaban a las costas de Perú. Pero antes de llegar a esa guerra civil catastrófica y al colapso subsecuente, necesitamos entender cómo funcionaba realmente este imperio extraordinario, porque aquí es donde la historia inca se vuelve verdaderamente fascinante desde una perspectiva de ingeniería social y administración estatal. Los incas construyeron y mantuvieron un imperio del tamaño de Europa occidental, sin dinero, sin escritura alfabética, sin la rueda, sin caballos, sin herramientas de hierro. Desde una perspectiva de un observador europeo del siglo XVI, eso debería haber sido imposible. Y sin embargo, funcionaba. Funcionaba tan bien que incluso los españoles que conquistaron el imperio quedaron impresionados por su eficiencia administrativa. Comencemos con los caminos, porque eran literalmente la columna vertebral física del imperio. Los incas construyeron más de 40.000 kilómetros de caminos pavimentados, conectando cada rincón de su territorio con el Cusco. 40.000 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, el sistema de carreteras interestatales de Estados Unidos, que se considera una de las maravillas de ingeniería del siglo XX, tiene aproximadamente 77.000 kilómetros. Los incas construyeron más de la mitad de eso usando solo herramientas de piedra y bronce, solo fuerza humana, en terrenos que incluyen algunas de las montañas más altas y difíciles del mundo. Estos no eran caminos primitivos de tierra que se volvían intransitables con la lluvia. Eran caminos pavimentados con piedra, con sistemas de drenaje sofisticados que prevenían erosión,
con muros de contención en las laderas de montañas para prevenir deslizamientos, con escalones tallados en roca sólida donde la pendiente era demasiado pronunciada para un camino plano. En algunos lugares, como el camino Inca a Machu Picchu, que miles de turistas caminan cada año, los caminos son tan bien construidos que 5 siglos de uso continuo apenas los han desgastado. Las piedras aún encajan perfectamente, los escalones aún son sólidos, el drenaje aún funciona, y donde los caminos tenían que cruzar ríos, los incas construían puentes. No puentes simples de troncos que se pudieran lavar con la primera crecida. Puentes de suspensión hechos con cuerdas trenzadas de fibra de maguey. Algunos se extendían 12 más de 50 metros sobre gargantas donde el río rugía cientos de metros abajo. Estos puentes tenían que ser reconstruidos anualmente porque las cuerdas se deterioraban con el uso y la intemperie, lo cual era una carga considerable, pero que los incas consideraban esencial, porque sin esos puentes el imperio se fragmentaría en regiones aisladas, incapaces de comunicarse eficientemente. El puente Cues-Huachaca sobre el río Apurímac aún se reconstruye cada año usando técnicas incas tradicionales. Es el último puente inca que aún se mantiene vivo como tradición continua. Los comuneros locales se reúnen anualmente, trenzan nuevas cuerdas durante días usando técnicas transmitidas de generación en generación durante 5 siglos. Cortan el puente viejo y tienden el puente nuevo en una ceremonia que mezcla catolicismo con rituales andinos precolombinos, que nunca murieron completamente a pesar de siglos de supresión española. Pero los caminos solos no crean un imperio funcional. Necesitas un sistema de comunicación para transmitir órdenes desde la capital a las provincias y reportes desde las provincias a la capital. Necesitas mover información rápidamente a través de miles de kilómetros. Los incas crearon el sistema de chasquis, mensajeros corriendo en relevos. Cada 4 a 6 kilómetros a lo largo de los caminos principales había una choza pequeña, un tambo, donde 2 chasquis esperaban constantemente. Cuando un mensajero llegaba corriendo desde la dirección del Cusco o desde alguna provincia distante, le entregaba su mensaje al chasqui descansado, que inmediatamente salía corriendo a máxima velocidad hacia el siguiente tambo, donde repetiría el proceso. Usando este sistema de relevos continuos, los incas podían mover información desde el Cusco hasta Quito, más de 2000 kilómetros, en aproximadamente 5 a 7 días. Para poner eso en perspectiva, en la Europa del siglo XVI, mover información desde Madrid hasta París, una distancia mucho menor, tomaba semanas. Los incas tenían un sistema de comunicación que en términos de velocidad era superior a cualquier cosa que existiera en Europa antes de la invención del telégrafo. Y no solo movían mensajes verbales, movían quipus, esos dispositivos de cuerdas anudadas que mencionamos antes. Un chasqui podía llevar múltiples quipus atados a su cintura, cada uno conteniendo información codificada que solo los quipucamayocs, los especialistas entrenados en leer quipus, podían decodificar completamente. El sistema de quipus era extraordinariamente sofisticado. No entendemos completamente cómo funcionaba porque los españoles destruyeron la mayoría de ellos y porque la tradición oral de cómo leerlos se perdió cuando los últimos quipucamayocs murieron sin poder transmitir su conocimiento a nuevas generaciones. Pero investigaciones recientes han revelado algunos principios básicos. Los nudos representaban números en un sistema decimal posicional similar al que usamos hoy. Un nudo simple representaba 1. Un nudo largo representaba cantidades mayores, dependiendo de su posición en la cuerda. La ausencia de nudos en una posición representaba 0.
lo cual indica que los incas comprendían y usaban el concepto del cero matemático. Pero los quipus eran mucho más que calculadoras. El color de cada cuerda significaba algo. El tipo de fibra usada significaba algo. La dirección del giro de la cuerda, Z o S, significaba algo. La posición relativa de las cuerdas colgantes respecto a la cuerda principal significaba algo. El espaciado entre grupos de nudos significaba algo. Algunos investigadores, especialmente Gary Hurton de Harvard, han argumentado que los quipus eran un sistema binario completo, similar conceptualmente a cómo las computadoras usan código binario. Cada elección entre dos opciones, cuerda de algodón versus cuerda de lana, giro Z versus giro S, color primario versus color secundario, etc., era un bit de información. Y combinando suficientes bits, podías codificar información arbitrariamente compleja. Si eso es correcto, los quipus no eran solo registros numéricos, eran textos, historias, genealogías, poesía, leyes, tratados. Todo lo que otras civilizaciones escribían en papel o tallaban en piedra, los incas lo codificaban en cuerdas tridimensionales. Y eso explicaría por qué los cronistas españoles registraron que los quipucamayocs podían leer quipus y recitar historias largas y complejas sobre eventos del pasado, sobre las hazañas de emperadores anteriores, sobre las conquistas de territorios específicos. No estaban simplemente memorizando números que les recordaban narrativas que ya sabían. Estaban literalmente leyendo texto codificado en un formato que los españoles no reconocían como escritura. Imagina la tragedia de eso. Los españoles quemaron sistemáticamente lo que eran esencialmente las bibliotecas del Imperio Inca, porque no reconocían las cuerdas anudadas como libros. Es como si extraterrestres llegaran a la Tierra, vieran nuestros discos duros y USB, no reconocieran que contienen información y los tiraran como basura plástica sin valor mientras buscaban los verdaderos libros. Pero más allá de la comunicación, el imperio necesitaba alimentar a su población. Y aquí es donde los incas demostraron un genio administrativo que impresionó incluso a los españoles, que generalmente despreciaban todo lo indígena como primitivo. Los incas desarrollaron el sistema de agricultura de terrazas a una escala y sofisticación que nunca se había visto antes en los Andes. Transformaron laderas de montañas enteras en escaleras gigantes de campos agrícolas. Cada terraza, cuidadosamente construida con muros de contención de piedra que prevenían erosión, con sistemas de drenaje que prevenían anegamiento, con suelos mezclados específicamente para maximizar fertilidad. Algunas de estas terrazas aún existen y aún se usan 5 siglos después. En lugares como Moray, los incas construyeron terrazas circulares concéntricas que funcionaban como laboratorios agrícolas experimentales. Cada nivel tenía un microclima ligeramente diferente debido a diferencias de altitud, exposición al sol, retención de calor. Los agrónomos incas podían plantar la misma variedad de papa en diferentes niveles y observar cómo crecía en diferentes condiciones, desarrollando así variedades adaptadas a altitudes y climas específicos. Los incas domesticaron más de 70 variedades diferentes de papa. 70, cada una adaptada a condiciones específicas de altitud, temperatura, humedad, duración de la temporada de crecimiento. Tenían papas que podían crecer a nivel del mar en la costa. Tenían papas que podían crecer a 4.000 metros, donde el oxígeno es escaso y las heladas nocturnas son frecuentes, incluso en verano. Y desarrollaron técnicas de preservación sofisticadas. El chuño, papa deshidratada mediante ciclos de congelación y deshidratación, podía almacenarse durante años sin pudrirse. Los incas producían chuño en cantidades industriales
y lo almacenaban en colcas, almacenes estatales construidos en las laderas de montañas donde el viento constante mantenía el interior fresco y seco. Estos almacenes estatales eran críticos para el funcionamiento del imperio. En tiempos normales se llenaban con tributos. Una porción de cada cosecha, de cada rebaño, de cada producción artesanal iba a los almacenes estatales. Pero ese tributo no desaparecía en las arcas del emperador para su consumo personal, se redistribuía. Cuando una región sufría sequía o heladas que destruían las cosechas, el Estado inca abría sus almacenes y distribuía alimentos para prevenir hambrunas. Cuando se lanzaba una campaña militar, los ejércitos se aprovisionaban desde los almacenes en lugar de saquear a la población local. Cuando se iniciaba un proyecto de construcción grande como un nuevo templo o un tramo de camino, los trabajadores recibían alimentos de los almacenes estatales. Era un sistema de economía redistributiva planificada que funcionaba con una eficiencia que haría que muchos estados modernos sintieran envidia. Los cronistas españoles registraron con asombro que prácticamente no había hambre en el Imperio Inca, que incluso los pobres tenían garantizado alimento básico, ropa y vivienda, algo que definitivamente no era cierto en la España del siglo XVI, donde mendigos hambrientos eran ubicuos en cada ciudad. Y todo esto funcionaba sin dinero. No había monedas inca, no había papel moneda, no había mercados donde se intercambiaran bienes por efectivo. La economía inca operaba enteramente sobre trabajo obligatorio, la mit'a, y redistribución estatal. Cada familia debía una cierta cantidad de trabajo anual al Estado. Para algunas familias, eso significaba trabajar cierto número de días al año construyendo caminos o puentes. Para otras, significaba tejer cierta cantidad de tela fina para el Estado. Para otras, significaba servir en el ejército durante campañas militares. Para otras, significaba trabajar en las minas, extrayendo oro y plata, que no circulaban como dinero, sino que iban directamente a los talleres estatales, donde artesanos las convertían en objetos ceremoniales para templos. A cambio, el Estado garantizaba que cada familia tuviera acceso a tierra suficiente para cultivar su propia comida, que recibiera ropa básica, que tuviera una casa, que fuera alimentada si su región sufría una crisis alimentaria. Era un contrato social profundamente diferente al que existía en Europa. En Europa, los campesinos trabajaban la tierra de señores feudales y entregaban una porción de la cosecha como renta mientras vivían constantemente al borde del hambre. En el Tahuantinsuyo, el nombre que los incas daban a su imperio, que significa las 4 regiones unidas, los campesinos trabajaban parte del tiempo para el Estado, pero a cambio recibían garantías de supervivencia que eran vinculantes para el Estado. No era utopía, no idealicemos excesivamente. Era un sistema autoritario donde el individuo tenía poca libertad personal. No podías moverte libremente de una región a otra sin permiso. No podías cambiar de oficio si nacías en una familia de pastores. No podías vestir como quisieras porque había códigos estrictos sobre quién podía usar qué colores y diseños. No podías adorar a tus dioses locales sin también adorar a Inti y participar en rituales estatales. No podías negarte a la mita sin enfrentar castigos severos, pero dentro de esas restricciones funcionaba. Alimentaba a 10 millones de personas en un territorio geográficamente difícil, donde la agricultura es un desafío constante. Movía recursos de regiones con excedentes a regiones con déficits. Construía infraestructura a una escala monumental. Mantenía la paz interna en un imperio multinacional y multiétnico. Funcionaba, hasta que dejó de funcionar. Huayna Cápac murió en 1527.
Pero no murió en el Cusco, rodeado de sus consejeros y con tiempo para designar claramente a su sucesor, como habían hecho sus predecesores. Murió en Quito, en el extremo norte del imperio, probablemente de viruela, aunque eso es debatido. Viruela, una enfermedad europea que había llegado a las Américas con los primeros exploradores españoles en el Caribe décadas antes. Una enfermedad para la cual los pueblos americanos no tenían inmunidad porque habían estado aislados de Eurasia durante 15.000 años, desde que sus ancestros cruzaron el estrecho de Bering, aislados de las enfermedades del viejo mundo que habían evolucionado en conjunto con poblaciones euroasiáticas durante milenios. La viruela se propagó desde el Caribe a través de redes comerciales indígenas mucho más rápido que los propios españoles podían viajar. Llegó a Mesoamérica. Devastó al imperio azteca, matando millones incluyendo al emperador Cuitláhuac. Continuó hacia el sur. Llegó a Centroamérica, a Panamá, a Colombia y finalmente a los Andes. Los incas no tenían idea de qué era esta plaga que mataba a personas por miles. No sabían de dónde venía, no sabían cómo tratarla. Sus médicos tradicionales, que eran expertos en tratar fracturas, en usar hierbas para diversas dolencias, en realizar cirugías de trepanación craneal con tasas de supervivencia sorprendentemente altas, no tenían nada en su arsenal terapéutico que funcionara contra un virus para el cual sus pacientes no tenían inmunidad. Huayna Cápac enfermó y murió, y su muerte desencadenó una crisis de sucesión que destrozaría el imperio. El problema era que tenía múltiples hijos de múltiples esposas. En la tradición inca, el Sapa Inca tenía una esposa principal, su hermana o media hermana, porque el matrimonio entre hermanos era no solo permitido, sino requerido para la familia imperial para mantener pura la línea de sangre divina que descendía del sol. Los hijos de esa esposa principal eran los herederos legítimos. Pero Huayna Cápac también había tomado a una princesa quiteña, Pacha, como esposa secundaria durante la conquista de Quito. Y había tenido un hijo con ella, Atahualpa, que se había criado en Quito y era popular entre los ejércitos estacionados en la región norte. El hijo de la esposa principal, Huáscar, estaba en el Cusco. Era el heredero legítimo según la tradición. Tenía el apoyo de la nobleza cusqueña tradicional. Pero Atahualpa tenía el apoyo de los ejércitos veteranos del norte que lo conocían personalmente, que habían peleado junto a él, que lo respetaban como líder militar. Inicialmente intentaron compartir el poder, Huáscar gobernando desde el Cusco como Sapa Inca legítimo, Atahualpa gobernando Quito como un virrey semi-independiente, pero ese arreglo inestable no podía durar. Las tensiones escalaron. Huáscar, inseguro sobre su autoridad y paranoico sobre las ambiciones de su medio hermano, comenzó a hacer demandas cada vez más agresivas. Atahualpa, apoyado por generales experimentados, se negó a someterse completamente. En 1529, apenas 2 años después de la muerte de Huayna Cápac, estalló una guerra civil abierta. Fue brutal, fue sangrienta y fue devastadora para el imperio. Atahualpa tenía los mejores generales, especialmente Quisquís y Chalcuchimac, que habían pasado décadas expandiendo el imperio y sabían exactamente cómo conducir campañas militares a gran escala. Huáscar tenía la legitimidad tradicional y los recursos del corazón del imperio. Durante 5 años se masacraron mutuamente. Batallas que mataban a miles de guerreros incas que deberían haber estado defendiendo las fronteras del imperio contra amenazas externas. Ciudades saqueadas, almacenes estatales vaciados para alimentar a ejércitos en campaña.
El sistema administrativo cuidadosamente construido durante décadas, comenzando a fracturarse bajo la tensión de una guerra civil que consumía recursos sin crear nada. Lentamente, los generales de Atahualpa comenzaron a ganar. Empujaron hacia el sur. Tomaron ciudad tras ciudad y finalmente en 1532 capturaron a Huáscar cerca del Cusco. Atahualpa había ganado. Técnicamente, controlaba el imperio. Los ejércitos leales a Huáscar estaban destrozados. La nobleza cusqueña que había apoyado a Huáscar estaba aterrorizada esperando purgas. Pero el imperio estaba sangrando, debilitado, fracturado por lealtades divididas. Decenas de miles de sus mejores guerreros muertos en una guerra civil completamente innecesaria. Los almacenes estatales parcialmente vaciados, la red administrativa interrumpida, y en ese preciso momento de máxima debilidad, cuando Atahualpa aún estaba consolidando su victoria, cuando el imperio estaba aún procesando 5 años de guerra civil, Francisco Pizarro y sus 168 conquistadores españoles estaban desembarcando en la costa norte de Perú. Los españoles habían escuchado rumores de un reino rico en oro en algún lugar al sur de Panamá. Habían montado expediciones previas que habían fracasado, pero Pizarro era persistente. Había navegado la costa, había visto evidencia de un imperio grande y organizado. Había capturado a algunos nativos costeros y aprendido sobre el Tahuantinsuyo, sobre sus riquezas, sobre sus ciudades doradas. Regresó a España. Obtuvo autorización de la corona para conquistar este territorio en nombre del rey. Reclutó seguidores con promesas de oro y gloria. Y volvió con un grupo pequeño de hombres desesperados, dispuestos a arriesgar todo por la posibilidad de riqueza inmensa. 168 hombres contra un imperio de 10 millones. En cualquier cálculo racional, deberían haber sido masacrados en cuanto el imperio se diera cuenta de su presencia, incluso con caballos que los incas nunca habían visto, incluso con armaduras de acero que eran superiores a las armaduras acolchadas incas. Incluso con arcabuces que hacían ruido aterrador, aunque eran lentos de recargar e imprecisos. Pero Pizarro tenía algo más valioso que tecnología superior. Tenía timing perfecto. Llegó exactamente cuando el imperio estaba en su punto más débil en décadas, fracturado por guerra civil, con 2 facciones que se odiaban y que podrían ser potencialmente manipuladas una contra otra. Y tenía un precedente que estudiar. Hernán Cortés había conquistado el imperio azteca apenas una década antes, usando tácticas similares: aliarse con pueblos enemigos del imperio, explotar divisiones internas, capturar al emperador y usarlo como rehén para controlar al imperio. Pizarro básicamente copió la estrategia de Cortés y funcionó aterradoramente bien. Los españoles marcharon hacia el interior. Los incas los observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Eran tan pocos. ¿Qué podían hacer 168 hombres, por muy extraños que fueran sus animales y armas, contra los ejércitos de un imperio? Atahualpa, que estaba en Cajamarca con un ejército de probablemente 40.000 guerreros, celebrando su victoria sobre Huáscar, decidió reunirse con estos extranjeros. Tal vez pensó que podía intimidarlos. Tal vez pensó que podía reclutarlos como mercenarios. Tal vez simplemente sentía curiosidad sobre estos hombres barbados que venían de algún lugar más allá del mar. Fue al encuentro casi desarmado, acompañado por unos pocos miles de seguidores, dejando la mayoría de su ejército en campamentos cercanos. No esperaba violencia. Los incas tenían protocolos elaborados para encuentros diplomáticos. Asumió que estos extranjeros respetarían esos protocolos. Fue una suposición fatal. Pizarro había preparado una emboscada. Cuando Atahualpa entró a la plaza de Cajamarca, los españoles atacaron.
La caballería cargó contra la multitud desarmada. Los arcabuces dispararon. Las espadas cortaron. En cuestión de minutos, miles de incas estaban muertos. Y Atahualpa era prisionero de los españoles. El emperador del imperio más grande de las Américas, capturado por 168 extranjeros a través de una trampa vil que violaba todos los protocolos de guerra y diplomacia que los incas conocían. Atahualpa intentó negociar su libertad. Ofreció llenar una habitación con oro hasta donde podía alcanzar su brazo levantado y llenar 2 veces la misma habitación con plata si lo liberaban. Los españoles aceptaron. Durante meses, oro y plata fluyeron desde todo el imperio hacia Cajamarca. Objetos de arte increíble, trabajados por orfebres que habían pasado toda su vida perfeccionando su oficio, que representaban décadas o siglos de tradición artística acumulada. Estatuas de dioses, discos solares de templos, jarrones ceremoniales, joyas elaboradas. Los españoles lo fundieron todo, convirtieron arte invaluable en lingotes informes, destruyeron objetos culturales únicos para extraer su valor en oro puro. Y después de recibir el rescate más grande de la historia humana hasta ese punto, los españoles ejecutaron a Atahualpa de todos modos. Lo acusaron en un juicio farsa de fratricidio por ordenar la muerte de Huáscar, de idolatría por adorar al sol en lugar del dios cristiano, de traición contra el rey de España, al que nunca había jurado lealtad. Lo estrangularon con un garrote. El último Zapa inca que había gobernado un imperio unido murió como prisionero de extranjeros que habían llegado a sus costas apenas un año antes. Con Atahualpa muerto, los españoles pensaron que controlarían fácilmente el imperio. Instalaron a Manco Inca, otro hijo de Huayna Cápac, como emperador títere. Asumieron que gobernaría siguiendo sus órdenes mientras ellos saqueaban el Cusco y tomaban lo que quisieran. Pero subestimaron completamente la resistencia que encontrarían. Manco Inca inicialmente cooperó, no tenía otra opción aparente. Los españoles tenían caballos, armas superiores y, lo que era más importante, habían demostrado una brutalidad absoluta que no respetaba ninguna norma de conducta civilizada que los incas reconocieran. Pero los españoles eran increíblemente arrogantes. Saqueaban templos sin consecuencia, violaban a mujeres nobles, torturaban a sacerdotes para que revelaran dónde estaban escondidos tesoros, fundían arte invaluable sin un segundo pensamiento, trataban a la nobleza inca con desprecio absoluto. Después de soportar meses de humillación, Manco Inca escapó en 1536. Huyó del Cusco, reunió un ejército de guerreros incas de las regiones que aún no habían caído completamente bajo control español y lanzó una rebelión que casi logra expulsar a los españoles del Perú completamente. Sitió el Cusco con un ejército que probablemente sumaba 100.000 guerreros. 100.000 contra los aproximadamente 200 españoles que defendían la ciudad, junto con miles de auxiliares nativos que se habían aliado con los españoles, ya sea porque odiaban a los incas más de lo que odiaban a los españoles, o porque habían calculado que el lado español probablemente ganaría a largo plazo. El asedio duró meses. Los incas atacaron repetidamente. Capturaron casi toda la ciudad. Los españoles se refugiaron en la plaza central defendiéndose desesperadamente. Estuvieron al borde del colapso total múltiples veces, pero tenían caballos que en combate urbano cercano daban una ventaja enorme. Tenían armaduras de acero que las armas incas de bronce y piedra no podían penetrar fácilmente. Y tenían aliados nativos que odiaban a los incas lo suficiente como para pelear junto a los españoles contra su antiguo imperio opresor. El asedio finalmente fracasó. Manco Inca se vio forzado a retirarse a las montañas, pero no se rindió.
estableció un reino neo-inca en Vilcabamba, en las montañas remotas al oeste del Cusco. Durante 36 años más, los herederos de Manco mantuvieron una resistencia guerrillera contra los españoles. Atacaban desde las montañas, emboscaban convoyes españoles, se negaban a someterse. Solo en 1572, más de 4 décadas después de que Pizarro capturara a Atahualpa, los españoles finalmente capturaron al último emperador neo-inca, Túpac Amaru I. Lo llevaron al Cusco en cadenas. Lo decapitaron en la plaza principal mientras miles de indígenas miraban llorando. Ese fue el fin del Imperio Inca como entidad política independiente. 40 años de resistencia. Pero al final, la tecnología superior europea, las enfermedades que mataron a millones de indígenas que no tenían inmunidad, y las divisiones internas que los españoles explotaban implacablemente, fueron demasiado. Pero aquí está lo que necesitas entender. El colapso del Imperio Inca no fue simplemente el resultado de que los españoles fueran tecnológicamente superiores. No fue solo porque tenían caballos y acero y pólvora. Esas ventajas tecnológicas eran reales y significativas, pero no eran suficientes por sí solas para explicar cómo 168 hombres pudieron derrocar un imperio de 10 millones. El imperio colapsó porque llegó al final de su expansión natural. Había alcanzado límites geográficos que no podía superar fácilmente. Había incorporado tantos pueblos diferentes que mantener cohesión era cada vez más difícil. Había construido un sistema administrativo que dependía completamente de la autoridad del Sapa Inca, lo que lo hacía vulnerable a crisis de sucesión. Cuando Huayna Cápac murió y estalló la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, reveló fracturas que habían estado latentes. Pueblos que habían sido conquistados recientemente y que aún recordaban su independencia, vieron una oportunidad. Nobles regionales que resentían el control centralizado desde el Cusco, vieron una oportunidad para recuperar autonomía. Los españoles no conquistaron un imperio unido en su apogeo. Conquistaron un imperio que ya se estaba fracturando desde adentro, que había sido devastado por una guerra civil de 5 años, que estaba aún reeling de epidemias que habían matado posiblemente a 1/3 de su población, incluyendo al emperador y gran parte de la clase administrativa. Incluso así, les tomó 40 años de guerra continua someter completamente la resistencia inca. Imagina qué habría pasado si los españoles hubieran llegado 20 años antes, cuando el imperio estaba aún unido bajo Huayna Cápac, cuando no había guerra civil, cuando los almacenes estatales estaban llenos, cuando el sistema administrativo funcionaba a plena capacidad. ¿Habrían podido 168 hombres conquistar ese imperio? Casi ciertamente no. Probablemente habrían sido aniquilados como un irritante menor. Pero llegaron en el momento exacto de máxima debilidad y explotaron esa debilidad con una brutalidad y falta de escrúpulos que los incas, acostumbrados a guerras que seguían reglas y protocolos, no anticiparon ni entendieron hasta que era demasiado tarde. Entonces, ¿qué nos enseña la historia del Imperio Inca sobre el ascenso y caída de civilizaciones, sobre la naturaleza del poder imperial, sobre la fragilidad de sistemas que parecen invencibles? Primero, que la velocidad de expansión no garantiza estabilidad. Los incas construyeron el imperio más grande de las Américas en menos de 100 años, lo cual es extraordinario. Pero esa expansión rápida significó que muchos de los pueblos conquistados aún recordaban su independencia, aún resentían el dominio inca, aún buscaban oportunidades para rebelarse. No hubo tiempo suficiente para que las nuevas conquistas se integraran completamente, para que desarrollaran lealtad genuina al imperio
en lugar de simplemente someterse a su poder militar. Roma construyó su imperio durante siglos, incorporando gradualmente a pueblos que con el tiempo se romanizaban, que llegaban a verse a sí mismos como romanos. Los incas intentaron hacer lo mismo usando reubicaciones forzadas de población y imposición del quechua como lengua franca. Pero 90 años no son suficientes para borrar identidades étnicas profundamente arraigadas. Segundo, que los sistemas centralizados son eficientes pero frágiles. La administración inca era extraordinariamente eficiente cuando funcionaba correctamente. Las órdenes fluían desde el Cusco a través de capas de burocracia provincial hacia cada rincón del imperio. Los recursos se redistribuían según las necesidades. El sistema de MIT-A aseguraba que cada proyecto estatal tuviera la mano de obra necesaria. Pero todo dependía de la autoridad del Sapa Inca. Él era el vínculo entre lo humano y lo divino, el Hijo del Sol, cuyas órdenes eran incuestionables. Cuando esa autoridad se fracturó, porque dos pretendientes rivales reclamaban el título simultáneamente, todo el sistema comenzó a desmoronarse. En contraste, sistemas más descentralizados, como las ciudades-estado mayas o los señoríos europeos medievales, eran menos eficientes, pero más resilientes. Si un señorío colapsaba, los otros continuaban. Si un rey moría, los nobles locales mantenían sus dominios. El sistema no dependía de un solo punto de falla. Tercero, que la tecnología importa, pero el timing importa más. Sí, los españoles tenían ventajas tecnológicas significativas, pero esas mismas ventajas no les habrían servido si hubieran llegado cuando el imperio estaba unido y fuerte. Cortés pudo conquistar a los aztecas en parte por sus armas, pero principalmente porque los tlaxcaltecas, enemigos eternos de los aztecas, le proporcionaron decenas de miles de guerreros auxiliares. Pizarro pudo conquistar a los incas en parte por sus caballos, pero principalmente porque llegó durante una guerra civil que había destrozado la unidad imperial. El determinismo tecnológico, la idea de que la civilización con mejor tecnología siempre gana, es demasiado simplista. El contexto político, social y epidemiológico importa tanto o más. Cuarto, que las enfermedades pueden cambiar la historia tanto como las batallas. La viruela probablemente mató a más incas que todos los combates con españoles combinados. Llegó antes que los propios españoles, propagándose a través de redes comerciales indígenas. Mató a emperadores, a nobles, a administradores, a quipucamayocs, cuyo conocimiento murió con ellos. Destrozó la demografía del imperio, dejando aldeas enteras vacías, destruyendo redes de parentesco que eran fundamentales para cómo funcionaba la sociedad andina. Los incas no tenían inmunidad porque habían estado aislados de Eurasia durante milenios. Y esa falta de inmunidad, producto de geografía y no de ninguna inferioridad inherente, los hizo vulnerables de manera que ninguna cantidad de coraje o sofisticación cultural podía compensar. Quinto, que el legado de una civilización no muere incluso cuando el imperio colapsa. El imperio inca como entidad política dejó de existir en 1572, pero la cultura andina sobrevivió. El quechua aún lo hablan millones de personas en Perú, Bolivia, Ecuador. Las técnicas agrícolas incas aún se usan. Los textiles tradicionales aún se tejen usando patrones que se remontan a siglos antes de los incas. El AINI, el sistema de reciprocidad laboral comunitaria, aún funciona en comunidades andinas rurales. Los españoles conquistaron el imperio, ejecutaron a los emperadores, quemaron los quipus, destruyeron los templos, prohibieron los rituales tradicionales. Forzaron conversiones al cristianismo, pero no pudieron borrar completamente una cultura que se había desarrollado durante milenios
antes de que los incas siquiera existieran. Elementos de esa cultura sobrevivieron, a veces mezclándose con influencias españolas en formas sincréticas, a veces persistiendo en secreto en comunidades remotas donde los sacerdotes españoles raramente llegaban, a veces resurgiendo en movimientos de resistencia como la Gran Rebelión de Túpac Amaru II en 1780, que casi expulsó a los españoles del Perú 2 siglos y medio después de la conquista inicial. Hoy, cuando visitas las ruinas de Machu Picchu encaramadas en las montañas sobre el río Urubamba, cuando caminas entre muros de piedra tan perfectamente ajustados que 500 años de erosión apenas los han afectado, cuando miras las terrazas que aún podrían cultivarse si alguien decidiera plantar papas allí mañana, estás presenciando el legado físico de una civilización que construyó el imperio más grande de las Américas en menos de un siglo y lo perdió todo en apenas 40 años. Pero no estás solo viendo ruinas del pasado, estás viendo evidencia de capacidades humanas extraordinarias, de ingeniería que resolvió problemas que harían sudar a ingenieros modernos, de administración que alimentó a millones en uno de los ambientes más difíciles del planeta, de organización social que movilizó recursos a escalas que civilizaciones contemporáneas en Europa no podían igualar. Los incas no tenían hierro, no tenían la rueda para transporte, no tenían escritura alfabética, no tenían animales de tiro grandes, carecían de tecnologías que consideramos fundamentales para la civilización. Y sin embargo, construyeron caminos que se extienden por miles de kilómetros a través de montañas que tocan el cielo. Construyeron ciudades en lugares donde la logística de construcción debería hacer imposible cualquier estructura permanente. Desarrollaron sistemas agrícolas tan sofisticados que cultivaban docenas de variedades de papas adaptadas a microclimas específicos. Crearon un sistema administrativo que funcionaba sin papel, sin computadoras, sin ninguna de las herramientas que asumimos son necesarias para gobernar un territorio grande y diverso. Lo hicieron porque la ingeniosidad humana no está limitada a un solo conjunto de tecnologías, porque diferentes culturas, enfrentando diferentes desafíos, desarrollan diferentes soluciones, todas igualmente válidas, todas igualmente impresionantes en sus propios términos. Los incas no eran inferiores a los europeos que los conquistaron, eran diferentes. Habían desarrollado soluciones únicas a problemas universales de cómo organizar sociedades grandes, cómo alimentar poblaciones crecientes, cómo mover información a través de distancias grandes, cómo preservar conocimiento para las generaciones futuras. Y el hecho de que fueron conquistados no refleja ninguna inferioridad inherente. Refleja timing trágico, divisiones internas explotadas implacablemente y enfermedades para las cuales no tenían inmunidad por razones geográficas completamente fuera de su control. Su historia no es una historia de fracaso. Es una historia de logro extraordinario construido en circunstancias extraordinariamente difíciles y de resistencia tenaz, incluso en derrota, y de legado cultural que sobrevive hasta hoy a pesar de 5 siglos de intentos de borrarlo. Estas son las historias que merecen ser contadas completamente, con toda su complejidad y matices, sin simplificaciones convenientes que convierten civilizaciones complejas en caricaturas unidimensionales. Las verdades sobre cómo los imperios surgen no de la nada, sino construyendo sobre fundamentos de siglos, sobre cómo los imperios caen no solo por inferioridad tecnológica, sino por timing trágico y fracturas internas. Si este viaje profundo por la historia completa del Imperio Inca, desde sus orígenes humildes en un valle andino hasta su apogeo como el imperio más grande de las Américas, hasta su colapso trágico ante conquistadores europeos,
te ha dado una apreciación más profunda de la complejidad de la historia precolombina. Entonces, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque lo que viene es aún más profundo, más épico, más necesario para entender las civilizaciones que construyeron las Américas antes de 1492 y cuyo legado persiste hasta hoy. Nos vemos en el próximo viaje por las civilizaciones olvidadas. Hasta entonces, recuerda que la historia es siempre más compleja y fascinante que los resúmenes simplificados que nos enseñaron en la escuela.